Una de las cápsulas de Gusta Cosas que Sabemos. ¿De qué intérprete te hubiera gustado escuchar más cosas? A ti te gustó Linda Perry. Hizo algo fuera de Four Bloods. Linda Perry está escribiendo mucha música para otros artistas y está produciendo, cuidado. No, Janis Joplin. Vamos a ver, porque luego se nos pasa, y esta vez no quiero que se nos pase esta historia de la música. Bueno, vean ustedes a esta muñeca. ¿Quién es esta niña que nació en junio de 1967? No, perdón, en 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, una pequeña ciudad del muy reaccionario estado de Texas. Esta niña que de pequeñita era pecosita, no se fijen mucho, yo de pequeño era rubio, hasta guapo era, y que se enfrentó a una comunidad que no la entendía mucho, que no la apreciaba, para la cual era rara. Y fue alguien que hizo un descubrimiento muy peculiar ya de niña. A él le gustaba oír cantar, le gustaba oír que la gente cantara. A todos nos gusta, creo. Pero entonces un día abrió la boca y cantó. Y descubrió que podía cantar. Entonces rápidamente se unió al coro de la escuela, al coro de la iglesia, y empezó a mostrar que tenía ciertas capacidades que podían hacerle destacar como intérprete. El problema es que a fines de los años 50, pues esta chica empezó a rebelarse y empezó además a tener cosas que luego tiene uno en la adolescencia y que no ayudan mucho, como acné y aumento de peso. Estamos hablando, por supuesto, de Janis Joplin, de la voz irrepetible. Janis, y no voy a contar toda su historia, pero usaba ropa distinta a la que usaban las chicas normales a fines de los años 50. Le gustaba destacar. Esto es un problema. Cuando te gusta destacar, pues destacas. Generalmente basta quererlo hacer y funciona. Y al mismo tiempo se volvió objeto de ataques, de insultos, de lo que llamamos bullying ahora, de abusos, de esto que ella decía. Alguna vez contó, cuando regresaba, ya siendo una estrella, regresaba a Port Arthur a no sé qué, a ver a su familia, algo por el estilo, y dijo ella: me echaron a carcajadas de la escuela, me echaron a carcajadas de la ciudad y me echaron a carcajadas del estado, así que estoy regresando a casa. Y cuando se lo oías decir, sentías un apretón en la garganta, porque es alguien que fue realmente humillada, golpeada, insultada, etcétera, a ese nivel, que le echaron a carcajadas de la escuela, de la ciudad de Port Arthur y del estado de Texas. La llamaban cerdo, etcétera, etcétera. Y ella empezó a girar hacia un tipo de música que tampoco era lo más popular del mundo en los años 60. Se estaba inventando el rock y mucha gente no había descubierto de dónde había salido el rock. Como dijo Muddy Waters, el blues tuvo un hijito y le pusieron rock and roll. Y entonces ella empezó a girar hacia el blues. Empezó a escuchar a Led Belly, que consideró una de sus influencias fundamentales, y la inspiraron las grandes vocalistas del blues, como Bessie Smith, sobre todo Ma Rainey, que fue la primera cantante, la primera que grabó el primer blues de la historia, Ma Rainey, y Odetta, que era una mezcla. Odetta era una mujer negra que era una mezcla de blues y folk. El folk y el blues y el country incluso no estaban tan separados en los años 40 y 50. Si ustedes escuchan a Led Belly, tiene cosas que son claramente country, tiene cosas que yo les llamaría folk, y por supuesto es el gran maestro del blues. Bueno, total que se fue
a la Universidad de Texas en Austin, estudió arte y empezó a cantar en grupos, en lugares donde la gente se reunía y cantaba, sobre todo música folclórica. Estos grupos yo los tuve en mi adolescencia, digamos, nos reuníamos a cantar. Yo no me iba de fiesta, yo me iba a cantar con mis amigos. En Texas trató de vestirse de manera conservadora, de peinarse bien y de hacer todo para parecer una buena chica. No funciona. En mayo de 1966 le dijeron: oye, ya que cantas tan bien, yo tengo unos amigos que tienen una banda que se llama Big Brother and the Holding Company y andan buscando cantante. Y se lo dijo un amigo de ella, que era Chet Helms, y ella dijo: bueno, me presento. Hizo una audición, y el grupo dijo: mira, la chica canta, raro, distinto de lo que nadie ha cantado, pero canta bien. Y entonces empezaron a presentarse, como todos los grupos que empiezan en bares, baritos, barotes, donde no tienes quien te cargue los instrumentos, tú cargas tus instrumentos, tú conduces la furgoneta o camioneta o como le llames, la van del tour, y tú te conectas, tú te desconectas y tú haces todo y luego no te pagan. O te pagan en cervezas. Y si tú es que no tenemos para comer, ya, pero yo les pago en cervezas. Hay muchos que te dicen que pagan en cervezas. Hay que estar de acuerdo antes. Entonces un día los invitaron, pues ya tenían cierto nombre, los invitaron a un espectáculo. Hemos hablado de un festival que organizó John Phillips, el líder de The Mamas and the Papas, que fue el Monterrey Pop Festival de 1967. Y en 1967 salieron Janis Joplin con Big Brother and the Holding Company, que en la entrada masacró el solo de entrada el guitarrista, no sé cómo le hace, pero es horroroso, y cantó Ball and Chain, una canción original de Big Mama Thornton, la gran maestra del blues, baterista, armoniquera, cantante, compositora, un monstruo del blues que fue Big Mama Thornton, y que escribió Ball and Chain. Por eso ella se daba el lujo de decir: esta canción ha sido un éxito para mí y para Janis Joplin, de las pocas personas que se podían poner antes que Janis Joplin en una frase referida a la música, se entiende. Y entonces la gente que estaba viendo el festival dijo: el presidente de Columbia Records dijo: ¿no quieren un contrato para hacer un disco? Y dijeron sí, y Janis lo firmó y lo dijo: tenemos que hacer el amor para celebrarlo. Y el presidente de Columbia dijo: pues bueno, ya que insistes, porque ella tenía una visión así, absolutamente libre, todo lo contrario a lo de hoy, que ya no es la moralina cristiana, sino es la otra moralina. Y pagaron de manager a Albert Grossman, que era el manager de Bob Dylan, de The Band, de Peter, Paul and Mary, y empezaron a grabar. Ella grabó con Big Brother and the Holding Company y tocó con ellos durante 1 año y medio, de junio del 67, que fue el Monterrey, hasta diciembre del 68, cuando decidió que ella quería hacer su propia banda, porque el sonido de Big Brother no le parecía lo adecuado para el tipo de blues que ella cantaba. Después de una presentación en Woodstock, que es absolutamente legendaria, publicó su primer disco en solitario y murió. O sea, vamos a ubicar esto. Una de las voces más legendarias de la historia de la música, no solo del rock, no solo del blues. Una persona que es capaz de dejar helados a los estudiosos y expertos de música vocal de hoy en día, gente que nació después de que muriera Janis Joplin, estuvo en activo ante el público, en la conciencia del público, de junio de 1967 a octubre de 1970. 3 años y unos pocos meses. Hizo 3 discos,
El primero con Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills. El segundo, Got That Old Cosmic Blues, Mama. El tercero salió cuando ella ya había muerto. Su mejor disco, sin duda alguna, Pearl, Perla. Había hecho una banda que se llamaba la Full Teeth Boogie Band y escribió además 2 de las canciones que grabó. Ella no era cantautora, ella siempre grababa música de otros, pero allí grabó 2 de suyos, Move Over, que es un cancionerrón, y Mercedes-Benz, que es divertidísima. Y murió por una sobredosis de heroína el 4 de octubre de 1970 en un hotel en Hollywood. Una noche que murieron muchos adictos a la heroína, murieron de sobredosis porque algún vendedor se la andaba vendiendo sin cortar. Y todo el mundo se dio una dosis, todos los que le compraron se aplicaron una dosis considerando que estaba cortada, es decir, la dosis que siempre les hacía efecto, y esto era demasiada heroína pura y mató a varias personas esa misma noche. 3 años. 2 discos, en realidad 2, porque el tercero fue incluso completado por su productor. Sí, estaba grabada la voz, pero no estaba grabado ni mezclada las capas de los instrumentos y demás. Sí, se terminó con ella después de su muerte. Es difícil pensar en alguien que en un lapso de tiempo tan increíblemente corto haya tenido una influencia no solo tan grande, sino tan perdurable hasta el día de hoy en la música popular. Junio de 1967 y este dato no lo tengo, pero lo sacamos rápido. En realidad, aunque en junio del 67 el mundo se da cuenta, si ustedes ven el Ball and Chain aquí en YouTube, que se grabó en el Monterrey Pop Festival, una maravillosa cantante que era Mama Cass, una de las miembros de Mamas and the Papas, Cass Elliot, está absolutamente transportada oyendo a Janis Joplin diciendo esto no puede ser, yo nunca he oído nada parecido, y cuando termina Janis Joplin suelta un wow. Luego llegarían a cantar juntas y ser muy buenas amigas. El álbum de Cheap Thrills, The Big Brother and the Holding Company, se lanzó el 12 de agosto de 1968. 69, 70. 2 años y 2 meses. Es la presencia en el mercado de Janis Joplin. Yo soy un fan de Janis Joplin. En mi primer libro de poesía, que se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, por cierto, tengo un poema dedicado a Janis Joplin y siempre he estado muy enojado con ella. Un único detalle que quiero terminar, con el que quiero terminar esta historia de la música, es que Janis Joplin, Bessie Smith fue probablemente una de las cantantes más exitosas de su época y acumuló una fortuna maravillosa para una mujer negra. Además, esto era rarísimo y es, por supuesto, hasta la fecha hoy oírla es emocionante. Yo recomiendo que se escuche a Bessie Smith. Si te gusta el blues, necesitas oír a Bessie Smith. Pero su familia decidió que su fortuna era para la familia y no era para ponerle una lápida. Y cuando Janis Joplin se enteró de esto, la lápida que hoy existe en la tumba de la gran maestra del blues, de la gran diva del blues, Bessie Smith, la puso de su dinero Janis Joplin. Y yo sigo escuchando a Janis Joplin, me sigue emocionando profundamente, ya no oírla, pensar en oírla, y sigo furioso con ella, porque si no hubiera sido por las drogas, por las malditas drogas que me han quitado a tanta gente, incluido el alcohol, probablemente la tendríamos hoy. Y si Tom Jones puede cantar como está cantando a los 80 años, Janis Joplin también podía haberlo hecho. Así que esa es nuestra historia de la música hoy. Todavía no hay quien cante como Janis Joplin, y qué bueno. Por otro lado, nadie puede cantar como los mejores del mundo, y la que sea la mejor cantante después de Janis Joplin cantará diferente.